Buenas noches. Están ustedes nuevamente en el mejor programa nocturno de nuestra barra de excelentes programas. Claro, porque es el de las 7 de la noche, se llama Por la Tangente. El programa más líquido que tenemos en Espacio TV, gracias a todas las plataformas amigas por las que llegamos a ustedes. Esto es Televisión Independiente. Hoy tenemos grandes invitados, grandes personalidades. Los de casa está el maestro Carlos Anguiano. Tenemos también a Arturo Núñez, que nos hace el honor de regresar a su casa, y un invitado de lujo. Le voy a ceder la palabra a Carlos para que nos lo presente. Merece una ovación por asistir con nosotros. Gracias, don Arturo Zamora. Gracias. En los últimos años en Jalisco se ha vaciado de personalidades con capacidad, con trayectoria, con talento, y de repente nos dimos cuenta de la nueva horneada, de una comalada de nuevos actores, de nuevos valores, pero sin el bagaje, sin la experiencia, sin la fortaleza que tenían los políticos que hicieron política en el final del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Y hoy Arturo Zamora Jiménez, un hombre que es por sus propios méritos una personalidad de la política jalisciense, ex senador de la República, expresidente municipal de Zapopan, quizá el último bueno que hubo, y me atrevo a decirlo porque la verdad es que a mi juicio personal, y yo se los comparto a ustedes, amable audiencia, pues ha sido mejor que los últimos presidentes de Zapopan. Entonces, sin mucho más preámbulo, yo quiero iniciar este programa agradeciendo la presencia de Manuel y de Arturo Núñez, comentando algo que me parece muy relevante. Cuando hay mediciones de encuestas, los estudios de opinión, hay personajes que no se borran, que no se olvidan, que no se esfuman, que no se dilatan, y uno de ellos es Arturo Zamora. Ha tenido algunos meses, quizá años, no tan cerca de los aparadores, tan cerca de las cámaras, tan cerca de las entrevistas, pero su posición competitiva en las encuestas sigue manteniéndose firme y fuerte. Don Arturo, cuéntenos cómo está ese asunto de la popularidad que aún mantiene y fuerte. Gracias, Carlos Manuel, muchas gracias también, Arturo. A usted por venir. Y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando ahora. Lo cierto es que mi origen, cuando decido competir para ser alcalde de Zapopan, fue con el apoyo de la ciudadanía. Y ustedes recordarán que además había mucha resistencia en el partido al cual pertenecí, que fue el PRI, y me tocó competir contra el PRI y ganarle al PRI, pero gané con el voto de la sociedad de Zapopan. A partir de ese momento entendí y me quedó muy claro que el que manda, quien decide cuáles van a ser sus gobernantes, es el elector que está allá afuera, es la gente que nos observa, que nos ve, que mira nuestro comportamiento, que ve nuestro desempeño. Y bueno, pues con esa sociedad construí mi planilla de regidores. Invité a la planilla de regidores, ustedes recordarán, a gentes como Carlos Enríquez Zuluaga, que había sido consejero de la Judicatura, un jurista muy importante y muy respetado, que no era del PRI. Invité a Jorge Águila, que no era del PRI, a que formara parte de la planilla. Invité a Salud Ramírez, que era vicepresidenta de la Cámara de Comercio junto conmigo, yo era vicepresidente de la Cámara de Comercio, y que no era tampoco del PRI. Y así invité a muchas personas a formar parte primero de la planilla y después a muchos ciudadanos. Un experto en medicina, que yo no lo conocía, lo invité a que fuera el director de los hospitales y de los puestos de socorro. A un director de banco lo invité a que fuera el tesorero, y no eran gentes que yo conocía o con los que tuviera compromiso o que alguien me los hubiera impuesto, porque no tenía compromisos más que con la sociedad. Y eso fue lo que me generó pues una condición muy afortunada de gobernar Zapopan, y lo transformamos a Zapopan de ser pues de alguna manera tradicionalmente una muy bonita villa maicera en la gran ciudad Zapopan, que ahora es muy competitiva, es muy competitiva, y esto se hizo solamente por el acompañamiento de núcleos de la sociedad que nos ayudó. Y además debo decir una cosa, la que conozco, tuve una muy buena oposición, el PAN, el Verde, que también
también estaba el PRD, igual todos hicieron una muy fuerte y muy seria oposición. En esa época sesionábamos 8 veces al mes en sesiones de cabildo. Tengo entendido que ahora se sesiona una vez. Una, sí, bien. Y entonces, como había tantos asuntos que resolver, tantas demandas de la población, allí se trabajaba prácticamente todos los días, de día, de noche, no había días de fiesta, era trabajar. Y yo no sé si fue el mejor o ha sido el mejor, pero las evaluaciones así lo han dicho, las evaluaciones que se hacían por lo menos cada semestre en un medio de comunicación impreso, local, pero por lo menos de trabajo, ahí sí lo hicimos como tenía que ser, de resultados. Entonces, después fui a una campaña para candidato a gobernador del estado, fui calumniado, fui difamado, después me dijeron que no era cierto, que todo había sido una invención en tiempo de campaña, y yo creo que la sociedad de Jalisco en un momento dado comprendió y percibió que habían sido también ellos burlados, y después vino una gran recompensa con un voto de gratitud que yo agradezco a los jaliscienses cuando me hicieron con su voto de la sociedad de Zapopan primero diputado y después con el voto de todos los jaliscienses senador. Tan es así que en esa elección del año 2006 que fui senador, pues lo debo decir, los jaliscienses votaron más para el candidato a senador que para el candidato a presidente y gobernador. Entonces, que por cierto en política eso es un pecado. Pero bueno, pero en fin, era... Pero también un privilegio. Pues sí, la verdad, y en eso pues yo estoy sumamente agradecido, muy agradecido con todos los jaliscienses y con toda la gente que me encuentro cotidianamente y los saludos me saludan. Y eso es muy bonito porque pues dejas un buen sabor de boca cuando eres funcionario público. Doctor Arturo Zamora, conmocionó las redes la semana pasada. Los medios se saturaron mencionando una decisión que usted tomó. A mí me gustaría que nos comentara un poquito más el por qué y cómo fue que se dio esa decisión. Bueno, yo hace 3 años y medio tomé una decisión de retirarme de todas las actividades públicas, de las actividades tanto en la administración pública como del partido, y entonces pasando como unos 3 meses de esa decisión viene la pandemia. Entonces llega la pandemia, dedico este tiempo en ordenar mi biblioteca, me puse a estudiar yo de manera autodidacta un idioma, el idioma italiano, me puse a estudiarlo 365 días, 2 horas diarias en mi iPad, en un programita que está ahí, y ahí me puse a estudiar eso, me puse ahí en el jardín de la casa, armé una pequeña hortaliza. O sea, despejé mi mente, me di el tiempo para estar con mi familia, mis hijos, mis nietos, me regalé el tiempo para estar conmigo, para tener una manera de estar analizando el curso de la vida, los acontecimientos. Muy triste, por cierto, porque la crisis de salud pues provocó la pérdida de más de 6,5 millones de personas. La crisis de salud generó otra crisis energética en el mundo. Luego viene la guerra de Ucrania y todo ese tipo de cosas, pues la verdad las estás pensando, las analizas, y yo llegué a la conclusión primero de que México estaría en una gran oportunidad porque las crisis están más intensas en Europa y en otras zonas del mundo, y México sigue teniendo un gran potencial en energía, en mano de obra, en recursos naturales, etc. Pero que México también necesitaba, para poder seguir siendo competitivo, pues hacer un cambio. Y en este tipo de cosas el mundo está cambiando, la dinámica cambia, y un buen día tomé la decisión de renunciar efectivamente el día 21 de marzo, que además es un día donde hay cambio de equinoccio. Entonces pues ese día informé que renunciaba al partido que me dio las oportunidades. No hay ninguna mancha en mi desempeño profesional como senador, como diputado, como presidente municipal. No hubo escándalos, o sea, podemos decir, sí me dieron la oportunidad, pero creo que también con el trabajo que vine realizando, en su momento ayudé a prestigiar al partido político al que pertenecí, un partido que ya no es el mismo,
de hace 20 años. Entonces, pues tomé la decisión de regresar a ese espacio, que es un espacio muy bonito, muy interesante, que es el de la sociedad, de la ciudadanía, porque el pueblo manda, eso definitivamente. Y entonces, pues, me tomé esa libertad de estar ahora en la cancha donde me siento mejor. Don Arturo, yo quiero preguntarle, porque veo que usted revalúa la imagen del intelectual. Veo en usted un hombre de libros, un hombre con una excelente y sólida preparación. Créanme que me gustaría que estuviera en una tribuna aún más alta y activo, porque nos hace falta gente así. ¿Qué es lo que más le gusta? El derecho. Dentro de su formación humanística, cuéntenos qué es lo que lo enriquece, qué es lo que lo sostiene, qué es lo que ha descubierto. Sí, gracias, Manuel. Cuando yo estaba muy joven y observaba a los estadistas que tuvimos como gobernantes hace 40, 50 años, teníamos hombres de Ay, Estado, cómo los extraño, oiga. con visión de Estado. Ya no los hay. Pero había una característica en todos ellos: eran hombres cultos, Sí. eran mujeres y hombres preparados. Y a mí en lo personal no solamente me fascina y me apasiona el derecho, el mundo del derecho para mí ha sido mi vida, pero esto me llevó a tener acceso a la cultura en general. Todo lo que tenga que ver con cultura para mí es muy bonito, porque la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, todo esto alimenta tu espíritu. Incluso para mí es un antídoto a las conductas violentas. Y una cosa que me ha gustado mucho en los últimos años, sobre todo en estos 3 años y medio, casi 4, historia. Lo cierto es que cuando acude uno a las fuentes originales de los acontecimientos históricos, no la historia contada oficial, sino las fuentes originales, es muy importante saber cuál es nuestro origen, cómo nació el Estado de Jalisco hace 200 años, qué tuvo que ocurrir para que naciera el Estado de Jalisco, qué personajes vivieron aquí en ese momento, como don Prisciliano Sánchez, que siendo un hombre que venía de Tehuacatlán, Nayarit, que allá era hijo de un comerciante, de allá lo trajeron para acá para que se empezara a terminar de pulir en el seminario, y de aquí tuvo la oportunidad luego que lo llevaran a México, porque había sido un hombre al que le habían encargado del municipio y administró muy bien. Bueno, lo llevan entonces allá a la Ciudad de México y se convierte pues en uno de los constituyentes. Regresa a Jalisco y también trabaja todos los días, cita todos los días a sesión en la Cámara, y el saber que tenemos ese tipo de próceres, que tuvimos personas que dedicaron toda su vida para construir nuestro país, las instituciones del país, para establecer en una constitución la división de poderes, pues es fascinante. Entonces a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho el derecho y todo lo que tenga que ver con la cultura. Pues le agradecemos esa opinión, realmente nos enriquece tener gente así, y crea que verdaderamente se extraña esa preparación. Carlos. Vamos a un corte y regresamos unos minutos para seguir con nuestro invitado Arturo Zamora Jiménez. Volvemos. Salud. Pues estamos regresando ya a este programa con don Arturo Zamora Jiménez,
Usted lo recuerda, en el sexenio anterior fue el secretario general de gobierno en una etapa en la cual había orden, rumbo, control, seguridad, más que ahora, y a final de cuentas la mano del secretario general de gobierno se sentía, se veía, y bueno, creo que después hizo falta por acá, en Jalisco, y bueno, en este país de lo que más hace falta ahorita es orden, control, mecanismos de seguimiento y de apego al Estado de Derecho, respeto a la ley, a la verdad. Ese era el perfil de Arturo Zamora y eso le dio a Jalisco buenos dividendos. Sí, efectivamente tuve la oportunidad de contribuir para la estabilidad social, económica y política del Estado. Tuve la oportunidad de tener relación con todas las fuerzas, de todos los partidos políticos, con todos los líderes de opinión, con los líderes más importantes del Estado, y siempre tuvimos una relación muy constructiva para establecer bases que nos permitieran pues, disminuir los índices de violencia, generar mejores condiciones de confianza para que hubiera más inversión, y por supuesto tuvimos y mantuvimos el liderazgo del empleo. Luego tuve la necesidad de acudir de nueva cuenta al Senado, donde regresé para ser 2 años consecutivos vicepresidente del Senado de la República, lo cual también por supuesto allá pues fue un trabajo muy intenso, pero también un trabajo muy gratificante con todos los partidos políticos, magnífica relación, todas las cosas salían de consenso, con acuerdos, sin gritos ni sombrerazos, sin discursos tronantes, sin injurias, sin estar ahí desviando las cosas o saliéndonos por la tangente, hablando del programa, y abordamos cada uno de los temas que se nos fueron presentando con mucha civilidad. Entonces todo esto pues lo que te da es experiencia, ¿no? Y como digo yo, que la experiencia no es lo que te pasa, porque también en la vida te ocurren cosas buenas y te ocurren cosas malas. Entonces la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y eso es seguir siempre creciendo, seguir siempre madurando, seguir teniendo siempre la capacidad de discernir lo que ocurre a tu alrededor y tomar la mejor decisión. Doctor, ¿por qué después de 3 años de una paz política, por decirlo de alguna manera, aparece Arturo Zamora muy posicionado? Las encuestas lo ponen como un político que podría figurar en las próximas elecciones sin ningún problema y prácticamente ganaría en muchos espacios donde lo ubican. ¿A qué cree que se debe este fenómeno? Bueno, pues se debe sin duda alguna a una trayectoria donde he estado, donde he podido servir, pues me he dedicado a hacer el bien, ¿no? Nunca he hecho el mal a nadie, pues me he dedicado a resolver cosas, a hacer el bien, ahora sí como dicen, sin mirar a quién, me he dedicado a dar resultados en los empeños donde me han dicho que tenga que estar. Entonces yo creo que se debe mucho a eso. Y algo más importante, algo bien importante, pues a no subirte en la corcholata o en el ladrillo y sentirte que andas en las nubes, ¿no? Porque los cargos son pasajeros. El servicio público también es muy resbaladizo y hay mucha gente que cree que se sienten inmediatamente como príncipes o reyes o se sienten señores y amos de todo lo que les rodea, pero no es así. Yo creo que alejarnos de la opinión pública o alejarnos de la gente nos aleja de la realidad y perdemos la sensibilidad de lo que realmente demanda la sociedad. Creo que una de las cosas que para mí han sido muy gratificantes es estar siempre cerca de la gente. Siempre voy a los mercados municipales, yo voy con mi mandado, ando solo por aquí, por allá, la gente me para, me saluda. Fui al centro hace 2 días y saludé a muchas personas. Entonces la verdad es que pues es cuando uno se siente cercano a la gente, porque ahí es donde te cobijas mucho mejor. Eso me da para la siguiente pregunta, maestro. ¿Arturo Zamora aparecerá en la boleta del 24? Bueno, me lo han preguntado y como no tengo la bolita de cristal, todavía no tengo esas capacidades de ver el futuro, pero sí debo entrar en materia. Creo que es interesante y sobre todo porque debe de haber en los que nos están siguiendo pues el interés de saber. Miren,
yo les digo una cosa importantísima de las que he pensado con mucho detenimiento y sensatez. Si para que a Jalisco le vaya bien, Arturo Zamora no debe de estar en la boleta, no voy a estar en la boleta. Parto de ese principio. Primero, porque no estoy buscando chamba, porque no estoy tratando de resolver una situación económica que me apremie para andar en el servicio público, porque yo no tomo el servicio público a ver qué me llevo del servicio público, nunca lo he hecho, menos ahora, ya tengo mucha edad como para empezar a cambiar mi manera de ser, y entonces para mí lo más importante es pensar lo mejor que sea para el estado de Jalisco. Hay muchas necesidades, hay muchas exigencias. También Jalisco ha seguido avanzando paulatinamente, no lo podemos negar. O sea, hemos tenido una inversión impresionante, sigue habiendo confianza en el empleo, sigue habiendo seguimos siendo pues prácticamente un proveedor de alimentos muy importante para el resto de la República, eso no lo podemos negar. Pero eso fundamentalmente se debe al trabajo de toda la gente, de los empresarios, de la gente del campo. Sin embargo, también yo creo que es muy importante esperar qué va a ocurrir todavía. Falta más de un año para que haya la elección de un nuevo gobernador en el estado de Jalisco, presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores. Y entonces, por lo pronto, tomé la decisión de no estar en ningún partido, así estoy. Así permanezco, así voy a seguir. Mejor véngase conmigo, lo voy a llevar al Olimpo. ¿Al Olimpo? Al Olimpo. Escuche. Ortega y Gasset, en el tema de nuestro tiempo, define la cultura como una satisfacción espiritual. ¿Usted la ve así y le interesaría tener una política cultural si regresa a la vida pública en un cargo público? Y la otra, si lo hace, ¿qué es lo que le gusta, qué es lo que le buscaría o qué criticaría de la escasez cultural de nuestro tiempo? Yo siempre he pensado que tenemos que acudir a las nuevas generaciones para trabajar mucho con ellos, esto es con los niños, los jóvenes, en el terreno musical y en el terreno de la pintura y en el terreno o sea, tenemos que meterle mucho a eso. Y efectivamente Ortega y Gasset afirmaba esto, que es muy importante, pero también Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, pero la frase completa es, y si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Esa es la frase completa de Ortega. ¿Qué dijo en la Universidad de Guadalajara y en la Sociedad de Geografía y Estadística brevemente? Bueno, pues en el caso de la universidad, bueno, allá me dieron el premio de jurista del año, ya hace unos 5 años aproximadamente, lo cual agradezco mucho, pero en la Sociedad de Geografía fui a dar una charla, una plática sobre las leyes de reforma, hablando de la Constitución de 1857, las leyes Juárez, la ley Lerdo, y bueno, pues la ley Iglesias, que eran 3 liberales muy importantes, que habían sido llamados a trabajar en el gobierno de Ignacio Comonfort, porque después del gran desastre de la época de Santana, después de los terribles desaciertos y los terribles problemas que tuvimos, no solamente la pérdida de territorio, sino también la convulsión social, pues se tomó la decisión de que al caer ese régimen de Santana, pues llegara una persona con una manera de pensar diferente, que fue Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort entonces se reúne, se allega de liberales y empieza a ver pues una serie de leyes que de alguna manera empezaban a darle a los mexicanos modernidad y un cierto sentido de identidad, porque se crea el registro civil, se crea la institución del matrimonio, se crean muchas cosas que fueron de utilidad en esa época, y todo eso pues antes lo tenía de alguna manera concentrado la iglesia. Entonces este tipo de reformas también provocaron pues una serie de conflictos, cambios intermitentes de gobierno entre liberales y conservadores, la famosa guerra de 3 años, luego la salida de mexicanos que fueron a Europa a pedirle a Maximiliano, a pedirle a Napoleón III que como México no se sabía gobernar, les enviara a
un rey o un emperador, y entonces pues mandan a Maximiliano, porque el hermano de Maximiliano aprovecha la oportunidad para deshacerse deshacerse de él, y se viene pues con su esposa, con lo que ya todo el mundo conocemos de la historia, una historia muy trágica, muy compleja. La República anduvo paseándose por todo el país, Juárez con sus hijos enfermas, muchas cosas que ocurrieron en esa época. Y sobre eso fue lo que platicamos, la folletería mexicana del siglo XIX, que era la manera como se comunicaban en esa época. Lo que hoy decimos que son redes sociales, en esa época tanto los conservadores como los liberales imprimían en las imprentas, muchas veces de manera clandestina, su manera de pensar, porque tenían temor de ser perseguidos. ¿La era folletinesca sería? Yo creo que el siglo XIX lo podemos denominar claramente como el siglo de la folletería mexicana, y fue la época donde surgió también la caricatura crítica a la política. Ahí empieza una revista que se llamaba La Orquesta, otra que se llamaba Doña Clara, otra que se llamaba El Padre Cobos, y en estas revistas aparecían, dependiendo quién estaba atrás, las críticas tanto a los conservadores como las críticas a los liberales. Apareció por primera vez la caricatura política, y sí criticaban a Juárez, había mucha crítica a Juárez en la prensa. Maestro, hablando de liberales y conservadores, esa pugna, en todo el mundo los hay, en todo el mundo hay la derecha, la izquierda, el centro y diferentes gradaciones, pero en México pareciera que estamos en tiempos de ver colas de chango con cuerpos de cocodrilo y cabezas de león en las alianzas partidistas. Ver al Verde Ecologista de México en alianza con Morena y con el PT parecieron mezclar aceite y agua con algún tipo de solvente raro. Ver al PRI, el PAN y al PRD, y luego aquí en Jalisco Hagamos y Futuro juntos, revueltos. Hay piezas sueltas, pero hay actores, hay personajes, hay muy pocos personajes. Yo le quiero preguntar, ¿usted es algo así como el Joker de esta baraja política jalisciense? Mira, los partidos políticos son instituciones creadas por el sistema electoral mexicano y son el vehículo para poder llevar a los cargos de elección popular gobernadores o un presidente de la República, pero también los que no tienen partido político. Ahora, hay un fenómeno muy interesante. Si observamos los últimos procesos electorales de los que van sin partido, realmente han fracasado. Por eso algunos que caminaron sin partido construyeron un partido político, como el caso del presidente de la República, que construyó un partido, y aquí también. Pero hay una cosa muy interesante que no debemos perder de vista, es el hecho de que hoy la sociedad no está viendo a los partidos, hoy la sociedad observa a las personas. Claro. Y hoy tenemos una sociedad mucho más informada que el día de ayer. Hoy tenemos una sociedad con un juicio crítico más concentrado que el día de ayer. Hoy tenemos una sociedad con un criterio más desarrollado que el día de ayer. Y por eso asistió a la marcha en defensa del INE. Claro, esa es una manifestación natural y espontánea de la sociedad que si tú no lo observas, siendo un miembro más de la propia sociedad, y si tú no contribuyes a hacer fuerte este tipo de demandas o lograr este tipo de resultados, como la suspensión que acaba de emitir hace un par de días el ministro Lainez Potisek, bueno, pues es importante advertir que por encima, el día de hoy, de los propios partidos políticos están las personas, y está la sociedad por encima de las personas. Maestro, los que seguimos sus redes sociales nos llaman la atención algunas fotografías que yo quisiera preguntarle la relación que tiene usted con esos personajes. Lo veo por ahí en una foto con nuestro gobernador. ¿Cómo es la relación de Arturo Zamora con el actual gobernador? Buena, muy buena pudiéramos decir. He procurado no tener mala relación con nadie, y de alguna manera es evidente que además a mí me invitaron a una comida ahí con un grupo de industriales y con Carlos Álvarez, y a la comida me invitó el secretario de Gobernación. Tampoco tengo mala relación con él. O sea, el oficio sano y pudiéramos decir fino de la política, sí, con alturas de mira, con visión de Estado, solamente se puede construir cuando tienes buena relación con todos. Si empiezas a tener mala relación, entonces
vas a cerrar los puentes de comunicación y no vas a lograr los objetivos que deseas. Yo afortunadamente he procurado tener y mantener muy buena relación con todos, con los exgobernadores del PAN, con todos tengo muy buena relación, con el exgobernador del PRI, con todos mantengo muy buena relación. No tengo necesidad de estar peleándome con nadie, porque la política es precisamente para construir consensos, acuerdos en el mejor de los términos, en un ambiente relajado, tranquilo y sin perder la visión de lo que el país necesita o lo que necesita el Estado de Jalisco. Muy de acuerdo. Me gusta cómo maneja el concepto de cultura, cómo maneja el concepto de política, pero déjeme llevarlo a otro territorio. Después de la pausa, regresamos. Ah, perdón. Pausa. Al deporte, ¿ok? Sí, te iba a preguntar eso. Sí. Estamos regresando a Por la Tangente. Arturo, como siempre, incontenible, regresó con nosotros porque temió que el maestro Zamora tomara su lugar, porque la otra vez lo anunciamos a él y salió el maestro Zamora. Ya aclaramos que los dos iban a venir al programa, pero estaba él ya muy preocupado. Pero ahorita estaba discurriendo un tema increíble que solo en este programa se les ocurre. Arturo, por favor, plantéaselo al maestro. Yo comentarles a todas las personas que nos hacen favor de vernos, que por favor nos ayuden compartiendo el programa, le den ahí un like. Eso está muy bonito, pero la pregunta, ándale. Yo le decía en el corte al maestro que alguna vez lo escuché hacer algunos comentarios muy finos sobre el mal llevado juicio que se le siguió a Cristo, aprovechando los próximos días santos. El histórico. No sé si maestros pudiera abundar un poquito en el tema de cómo fue. ¿Hubo nulidades? ¿Hubo vicios? Maestro. No, lo que pasa es que en principio, pues él Jesucristo es detenido y de alguna manera en esa época de Poncio Pilatos, él advierte que no lo puede juzgar, como en un momento dado en San Pablo, que era Paulo, era Saulo realmente, San que era Pablo, romano. no era romano, entonces tampoco lo pudieron juzgar. Tardaron muchísimos años para juzgar a San Pablo, y San Pablo incluso tuvo la oportunidad de convertir al cristianismo, incluso a sus captores, incluso a sus carceleros. Pero en el caso de Jesucristo, ahora sí que se lavaron las manos y arrojaron el juicio a una jurisdicción diferente, que era en donde le tenían mucho recelo y eran donde sentían que tenían que castigarlo. Yo creo que habrá oportunidad de abordar mucho sobre los vicios que hubo en un juicio que fue completamente injusto, que fue brutal el desenlace, por supuesto, pero bueno, pues estamos en un tiempo precisamente de Cuaresma, pero sí es bien importante recordar que fue un proceso donde no se le dio absolutamente ningún derecho de los derechos que tenemos reconocidos como seres humanos. Maestro, hay muy pocos jaliscienses afiliados a algún partido político, a cualquiera. La cantidad de afiliados a todos no suman el 5% de la lista nominal de electores. En ese universo tan descompuesto de que se parecen tanto los enemigos,
se atacan, ya no se sabe cuáles son los buenos, los malos, las ideologías perdidas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los principios que deberemos nosotros, la sociedad civil, estar buscando, estar discutiendo para buscar con nuestro voto en el 24 escoger las mejores opciones para Jalisco? Yo creo que lo más importante para Jalisco y para el país, lo más importante es que el ciudadano esté informado, verdaderamente informado, porque el ciudadano puede ser desorientado, pudiéramos decir, incluso pudieran manipular a la opinión pública, y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y la sociedad no se equivoca, normalmente no nos equivocamos. Normalmente tenemos una gran capacidad para tener la información que nos permita, con un criterio bien definido, tomar la mejor decisión. Yo creo que lo único que se debe de hacer es observar efectivamente a las personas, su personalidad, su capacidad, sus posibilidades, o incluso temas que pudieran ser tan interesantes como la experiencia, temas como el que esté decidido a trabajar. El gran problema de la pérdida de la confianza en los partidos políticos, lo que decías ahorita, Carlos, es que en los últimos 10 años los partidos políticos han perdido hasta el 90% de su membresía, y entonces esto se debe a que muchas veces los partidos políticos proponen a las gentes que no tienen las cualidades suficientes para el cargo para el cual se están presentando, y en ese orden de cosas hemos tenido muy malas experiencias, pero creo que cada vez que hay un proceso electoral es una nueva oportunidad para renovar el principio de esperanza y renovar la condición política que todos los ciudadanos tenemos, y de decir, pues esta es mi opinión y yo voy a hacer esto. Y lo más importante es evitar que la opinión pública sea manipulada. Maestro, ya lo subí, ya lo limpió, déjeme bajarlo a la tierra. ¿De qué color va a ser la camiseta que se va a poner el sábado? Va a ser rojiblanca. ¿Rojiblanca? Rojinegra. Dijo rojiblanca, algo lo traicionó en el subconsciente. Es que estaba pensando en mi nieto y estaba pensando en mi hijo, porque ellos son rojiblancos. Se aclara el punto entonces, rojinegra. Yo le voy a ir al Atlas, le voy al Atlas. Además, le voy al Atlas, pero yo no soy, lo digo claramente porque nunca lo he sido. Es de los de viejo cuño, ¿no? No soy un enemigo jurado de que le tiene que ir mal a las Chivas, ¿no? O sea, yo, la verdad, le voy a los equipos de Jalisco primero, pero en mi corazoncito está primero el Atlas. Así que aquí lo supieron en Por la Tangente, revelamos cuál es la camiseta y el color. Y ahí viene el clásico. Arturo, ¿qué quieres preguntar? No, pues primero, la verdad es que agradecer al maestro Arturo Zamora que nos haya acompañado. Nos elevó el rating muchísimo. Yo creo que lo vamos a invitar todos los martes. ¿Puede regresar el próximo martes a las 7? De veras, sí, sería muy interesante. Hay más preguntas y muchos temas pendientes. Y habrá oportunidad, con mucho gusto. Tenemos un gran número de gente que le manda saludos, maestro, que lo felicita. Oye, de veras, se elevó el rating del programa, le agradecemos mucho la presencia aquí en este programa. Y yo sí me quedo con la esperanza, lo que usted habla del principio de refrescar a nuestros gobernantes. Benditos sean los trienios y los sexenios que nos permiten seguir calándola. Un día le vamos a atinar, maestro. Sí, lástima que cuando fui presidente municipal de Zapopan no había la reelección. Yo hubiese deseado en esa época mejor reelegirme como presidente municipal y haber trabajado por Zapopan 6 años seguiditos. Oye, esa ciudad Zapopan ahora le hicieron de los niños cuando usted la hizo para adultos. Todos cabemos, Todos cabemos. No, y la verdad es que todavía en los pasillos del ayuntamiento de Zapopan tú escuchas muy buenos comentarios de la administración del maestro Arturo Zamora. Yo la última es esta, la del estribo. ¿Aún hay esperanza para México? ¿La tenemos? Sí. ¿No la debemos de perder? ¿Qué hay que hacer? Quienes no hemos conocido la historia de México, no sabemos que hemos pasado por momentos verdaderamente críticos. Y hoy es uno de ellos, pero sin embargo podemos superarlo y muy bien, porque hemos tenido crisis de salud, crisis de energía, crisis de violencia. Esas cosas se pueden resolver. Amigos, no pierdan el sueño. Muchas puertas abiertas, creo que todas, las de todos los partidos. Me imagino que por ahí está la negociación, a ver cuál es el interés
por donde va a encajar Arturo. Lo vamos a ver en la boleta, ¿verdad? Yo creo que el 22 de marzo sonó el celular del maestro Arturo Zamora, como no tienes idea. Le han de haber hablado. Tenía muchos Llegó. años que no Sí. recibía tanto mensaje, cosa que agradezco muchísimo porque bueno, pues eso Se le guarda. fue y ha sido una respuesta muy Respeto y positiva. aprecio que no es fácil en un político de Jalisco. Sí, ni de ningún lado. Y de mi parte, gracias por venir a un programa muy líquido, un programa sin formato, un programa que no prevé lo que va a tocar y que es espontáneo, fresco, naturalito y muy raro. Y valió la pena no ser irreverentes porque hoy la política, lo platicábamos con el maestro fuera de cámaras, debería ser un tema en serio. No Oh. un tema tomado a la ligera. Lo que pasa Me voy es a que ir los con Chumel políticos, si sigues, ¿eh? la mayoría de los Me voy políticos con hace Chumel. que mejor nos riamos de ellos porque si no nos infartamos. Pero la verdad es que un placer haberlo tenido aquí en el programa. Muchísimas gracias. Subimos la calidad, nos portamos de acuerdo al personaje que nos visita. Gracias, Manuel. Muchísimas Un gracias. placer. Gracias, Muchas gracias. Arturo. Nos despedimos, síganos en redes sociales. Arturo, gracias. Nos vemos el próximo martes. Su servidor desde el otro lado del río, pero aquí estaremos. Lean La Voz de Jalisco, ya salió, es gratis. Adiós.